Así que vamos a proceder a nuestro desayuno espiritual. Vamos a leer Hechos capítulo 2, versículos 37 a 47. Es un relato bíblico en donde las personas masivamente hacen un cambio profundo en sus vidas. Dios hace un cambio en ellos, pero también hay un cambio de hábitos. Así que vamos a ver, aprender de aquí cómo se pueden hacer cambios profundos en las vidas, cómo Dios nos puede ayudar a hacer un cambio en nuestras vidas. Así que después de esta presentación, arrancamos con la lectura de hoy. Veamos. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Iniciamos entonces en el versículo número 37 y nos dice: al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes, para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba y les decía: pónganse a salvo de esta generación perversa. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3,000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo y en el partiendo del pan y en las oraciones. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor, y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Bueno, y vemos acá un cambio mayúsculo que obtienen 3,000 personas al mismo tiempo, hablando de cambios, ¿verdad? Y hablando el poder para cambiar, tenemos aquí algo extraordinario, un milagro que es digno de ser analizado, y es la conversión de 3,000 personas. El apóstol Pedro, a raíz del derramamiento del Espíritu Santo, predica, invita a esta multitud a un cambio profundo, y lo vamos a analizar para extractar estos principios. Obviamente es un cambio profundo, pero dice que la multitud escucha el mensaje de Pedro y le dice: ¿qué debemos hacer ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dice: arrepiéntanse. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es un cambio profundo. Arrepentirse quiere decir un cambio profundo, podríamos decir un cambio de 180 grados, es decir, virar completamente. Y le dicen: bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán la promesa del Espíritu Santo. Obviamente viene el Espíritu Santo y ellos cambian de hábitos porque empiezan a practicar 5 cosas. Ellos empiezan a permanecer juntos, tienen un compañerismo constante, ellos empiezan a permanecer en la doctrina de los apóstoles, empiezan a cultivar la doctrina, ellos empiezan a adorar a Dios, ellos empiezan a servirse unos a otros, y ellos empiezan a compartir este mensaje de la Escritura. Entonces, esa multitud experimenta un cambio profundo en sus corazones, experimenta ese arrepentimiento, pero también experimenta cambio de hábitos, y eso es lo que queremos hablar hoy, cómo el cambio viene de un cambio de hábitos. Y cuando nosotros empezamos a hacer todos los días cosas distintas, entonces experimentamos cambios profundos, y eso es el arrepentimiento. Arrepentimiento no es golpearnos al pecho, ese remordimiento, sino arrepentimiento es cambiar cosas que hacemos todos los días, y después vamos a experimentar esos cambios profundos
de los cuales nos vamos a sentir felices Así es. en el tiempo, ¿verdad, Carol? Claro que sí, y creo que esta iglesia nos está demostrando que tomar una decisión es importante, pero no lo es todo. Y eso es lo que nos sucede muchas veces cuando tomamos una decisión, por ejemplo, de perdonar a alguien, que lo hemos traído cargando por muchos años y decimos, hoy lo voy a perdonar. Pero la decisión no es lo más importante. Sí abre un camino de restauración, pero necesitamos entonces empezar a quitar malos hábitos de nuestra vida. Por ejemplo, empezar a contarle a todo el mundo, ¿verdad? Lo malo que nos hizo esta persona y lo malo. Necesitamos desaprender ese mal hábito y entonces adquirir un buen hábito. El hábito, yo le contaba a Eduardo que algo que yo estoy practicando mucho es, si no tengo nada bueno que decir, mejor no digo nada. Y eso me ha ayudado mucho a hacer, y a veces me dan ganas de decir cosas, pero digo, no, si no tengo nada que decir, mejor no digo nada. Y Carol está diciendo algo interesante. De repente teníamos el hábito de recordar el rencor todos los días. Exacto. Que nos hizo esa persona. Y vamos a tener que adquirir el hábito de perdonarlo todos los días hasta que deje de doler. Exacto, porque Cada vez que recordemos llevar eso a la cruz, Sí. hasta que deje de doler. Muy bien. Porque creo que a veces cuando decimos, es que yo ya lo perdoné, pero siento este mismo rencor, tal vez lo que no has dejado son esos malos hábitos, de estar hablando mal de la persona o estar recordando constantemente esa historia. Porque te habías habituado a recordar el dolor. Claro que sí, entonces bien. nos damos cuenta Excelente. que la decisión no es tan importante como los hábitos que adquirimos para que nuestros hábitos alcancen esa Muy decisión, bien. ¿verdad? Excelente. Entonces creo que esta iglesia nos está demostrando ese cambio de vida. No solamente decidieron recibir a Jesús en su corazón y que Él viniera a revolucionar su manera de pensar, sino ahora dijeron, imagínense, vendían las cosas para ayudarse unos a otros. Eso de verdad es un hábito extraordinario, pero no se logra de la noche a la mañana. Es un cambio constante que ellos estaban viviendo. Me Excelente. gusta lo que están compartiendo porque ellos tomaron una decisión. Cuando fue Pablo se predica, ellos tomaron la decisión de aceptar a Cristo. Pablo La todavía no había Perdón, llegado. Pedro, perdón. Pablo El pobre Pablo todavía por ahí. Todavía estaba ahí, ok, Pedro. Pedro viene, les predica, toman la decisión de aceptar a Cristo, se bautizan y entonces empieza un proceso en su vida. Así es. Y me gusta lo que Carol decía porque entonces esos procesos te cambian y te llevan a hacer cosas que antes hacías de una manera y ahora la haces de otra. Todos tenían sus recursos, tenían sus cosas, pero decidieron cambiarlo por esa decisión que tomaron. Creo que es importante cuando nosotros tomamos decisiones. El cambiar los hábitos es, ok, voy a decidir bajar de peso. Ok, qué bueno la decisión, pero eso viene con hábitos, eso viene con un proceso. Y eso me gustó. Ellos empezaron a tener esa comunión juntos como iglesia. Encontré varias cosas. Ellos compartían no solo el Señor Jesús, compartían la misma guía para la vida, compartían el amor por Dios, compartían el deseo de adorarlo, compartían las batallas, compartían las victorias, compartían el trabajo por vivir con Él, compartían ese gozo de comunicar el Evangelio. Empezaron a tener esa comunión y en la comunión con los demás empiezan a cambiar los hábitos. Porque yo creo que a veces cuando nos apartamos, ¿cómo vamos a mejorar si no hay nadie que nos diga? Porque yo creo que a veces para cambiar hábitos hay personas que nos ayuda, Dios nos pone en el camino y que nos dicen, mira, tenés que cambiar esto, ¿verdad? Eso estaba pensando, era divertido porque era mucha gente reuniéndose todos los días compartiendo lo mismo, ¿verdad? Muy buena observación. Yo creo que hay tres cosas bien importantes en todo este pasaje y mensaje, y ustedes lo decían, número de ellos es la decisión. Yo creo que si quiero cambiar hábitos, de primero tengo que decidir y convencerme de que ese hábito lo quiero cambiar. Segundo lugar, lleva una acción. O sea, ellos fueron y permitieron ser bautizados. Eso es una acción. Pero sobre todo, permitir que el Señor actúe en uno. Entonces, muchas veces reconocemos que tenemos que cambiar un hábito. Muchas veces actuamos para cambiar ese hábito, pero no permitimos que Él sea parte de esa transformación del hábito. Entonces ahí podemos ver que el bautizo, cuando reciben el Espíritu Santo, es la parte donde uno puede empoderar para que ese dominio propio salga a luz para cambiar el hábito. Entonces uno tiene que hacer tres pasos. Uno, decidir cambiar. Dos, permitir que el Señor me acompañe en el cambio del hábito. Y lo otro es hacer el cambio del hábito, porque del diente al labio, ¿verdad? Es muy, muy rápido que usted pueda botar eso. Y aquí el Señor nos muestra con estas personas que cuando realmente nosotros permitimos que el Señor obre en nosotros, porque dice la palabra de que ellos continuaban, ellos perseveraban en el Señor. Y aquí viene algo bien interesante. ¿Cuántas veces usted ha dejado de perseverar? ¿Por qué será?
hágase la pregunta y posiblemente es porque no hemos dejado que el Señor actúe en nosotros y seguimos nosotros con nuestras propias fuerzas queriendo cambiar los hábitos. Y yo tengo un testimonio que lo vamos a contar más adelante Sí. con respecto a esto específicamente. Eduardo ayer cometió el error de contarme eso y le dije, no, tenés que contarnos eso porque viene como anillo al dedo para el programa de hoy. Sí. Me llamaba la atención lo que decías, Eduardo, porque esa palabra perseveraban. Cuando queremos hacer un cambio, queremos cambiar un hábito, tenemos que perseverar. No solo es la decisión, es perseverar. Y ellos decían, perseveraban en la doctrina, perseveraban en la oración, perseveraban en el compartimiento del pan. Entonces había una constante en ellos. Y yo creo que muchas veces uno cuando quiere cambiar un hábito empieza y dice, no funcionó a los 3 días, entonces ya no sigo. Hay que perseverar, hay que ser Consistentes. necios. Sí. Hay que insistir en eso. Y tal vez lo que estamos viviendo, Néstor, es la consecuencia de un mal hábito que hemos tenido por muchos años. Y que en ese sí hemos Y queremos- perseverado. Ajá, pero queremos que al cambiar este hábito, en 3 días ya. Sí. O sea, todo lo que hemos acarreado por tal vez 10 años por este mal hábito, queremos que sea transformado en 3 hábitos. Y a veces Dios sí hace los milagros y los hemos visto y escuchado. Pero a veces Dios disfruta más caminar con nosotros en el proceso de desaprender el mal hábito y aprender uno nuevo y que vayamos disfrutando esas pequeñas victorias que podemos ir saboreando cuando... Por ejemplo, la persona que acostumbraba y tenía el mal hábito de decir malas palabras, cuando dice, ay, hay una semana y no he dicho una mala palabra, gloria a Dios, y celebrar esas victorias que nos está dando el desaprender el mal hábito y aprender uno nuevo. Excelente. Hoy estamos hablando precisamente de esto. En el hábito está la victoria. Cuando nosotros nos disponemos a cambiar y adquirimos un hábito, en ese hábito va a estar la victoria. Esa es la clave que nos va a dar. Hoy, Craig Rochelle es el hábito la clave número 11 en el poder para cambiar. Y creo que hoy vamos a adquirir mucha sabiduría, amigo. En esta oportunidad, el autor nos va a decir, ¿sabe qué? Insista en ese hábito que usted va a adquirir hoy. Y usted va a decir, voy a centrarme en ese hábito. Muchas veces nos enfocamos en adquirir esa victoria y vamos a decir, quiero dejar de fumar, quiero dejar de decir malas palabras, quiero dejar, por ejemplo, terminar con esa deuda o cerrar esa deuda, y nos ponemos esa meta y la vemos como grande y a veces nos frustramos y decimos, no lo voy a lograr, es demasiado grande. Pero si nosotros adquirimos un hábito y decimos, voy a centrarme en ese hábito y empezamos a perseverar. Néstor dice necedad, pero hablemos de perseverancia. Necedad es cuando es algo malo, ¿verdad? Pero perseverancia es algo bueno. Y empezamos a centrarnos con perseverancia en eso, vamos a obtener la victoria a raíz de esa perseverancia. Eduardo, ¿por qué no nos adelantas un poquito lo que el Señor hizo con tu vida? Porque me parece importante destacarlo. Bueno, yo creo que no tenemos mucho el tiempo para que yo pueda compartir en eso, pero yo solo quiero decir algo y quisiera yo compartirlo en el siguiente segmento, pero tenemos que cambiar esos hábitos realmente de corazón, porque uno dice, puedo dejar de decir malas palabras, pero ahora ya no digo malas palabras, ahora digo recorcholis, cáspita, ¿verdad? Pero nuestro sentir en nuestro corazón es otra cosa. Pero yo sí vamos a compartir, si querés, despuesito para iniciar. Así que lo dejamos ahí picado, lo dejamos ahí pensando en lo que, a la expectativa, no pensando, pero a la expectativa de lo que va a ser esto. Pero ¿por qué no nos centramos en orar un momento y le decimos, Señor, muéstrame qué es lo que tú quieres que yo cambie y qué hábito debería yo dejar y qué hábito debería adquirir, qué es lo que tú me estás llamando a hacer? Oremos y le decimos, Señor Jesús, hoy llegamos delante de ti a pedirte que tú nos hables y te pedimos que tú nos digas qué hábito quieres que dejemos y qué hábito necesitamos adquirir para hacerlo. También ponemos en tus manos las elecciones de este próximo 25, Señor. Queremos pedirte que tú nos guíes. Ya estuvimos expuestos a algunos candidatos anoche, o puede ser que tú quieres que elijamos a uno que no estuvo anoche. Queremos hacer tu perfecta voluntad y queremos que tú nos guíes, Señor, porque queremos hacer tu perfecta voluntad y que hagas tu perfecta voluntad en nuestra querida y amada Guatemala. Gracias, Señor. Confiamos en ti, confiamos en que tú nos vas a guiar.
en lo personal, en nuestra familia, en nuestra iglesia y en nuestra amada nación. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Vaya con Dios. Miren la importancia de la contribución de la audiencia, porque ahorita nos acaban de mandar una serie de ideas, de hábitos que deberíamos o adquirir o dejar, Claro. que a nosotros no se nos habían ocurrido y estamos sumamente agradecidos por esto. Y ahora nos da esto una magnífica plataforma para iniciar la lectura de nuestro libro y quiero pedirle a Carol que nos ayude con este primer párrafo que sé que nos va a ayudar muchísimo con el principio número 11 del libro El Poder para Cambiar de Craig Groeschel. Carol, Con por este favor. título novelesco. Dice, tu hábito y un giro en la trama. Anteriormente te pregunté qué es lo que más necesitas hacer para tener lo que más quieres. Ahora quiero darte la vuelta a la pregunta. ¿Qué es lo que más necesitas dejar de hacer para tener lo que más quieres? Vamos a aprender a comenzar y abandonar los hábitos. Primeramente, establezcamos los hábitos que necesitamos comenzar y abandonar para conseguir nuestras metas. Puedes elegir un hábito estratégico para empezar y un hábito no tan estratégico que abandonar. Estos son algunos ejemplos para ayudarte a entender cómo podría funcionar esto. Viene otro subtítulo que dice Meta, acércate a Dios. Hábito a comenzar, leer la Biblia todos los días o asistir a un estudio bíblico en un grupo pequeño. Hábito a abandonar, posponer la alarma del despertador en la mañana o planear cosas durante el fin de semana que impidan asistir a la iglesia. Y díganme una cosa, perdón que interrumpa. Es impresionante lo rico que se siente, que suene la alarma y uno dice 5 minutos más y la apaga, ¿verdad? Y después pega usted el salto que 45 minutos más tarde, ¿verdad? Entonces no hay que hacer ese hábito, hay que dejarlo, hay que dejar el alarma más lejos para que usted no pueda apagarla. Excelente, muy bien. Número 2, meta, salir de deudas. Hábito, comenzar a tomar un curso de administración del dinero con base bíblica. Hábito a abandonar, comprar sin orar o hacer solo los pagos mínimos de la tarjeta de crédito. Claro. Que no me te puedes. Meta, conseguir un ascenso en el trabajo. ¿Qué hábito necesitamos comenzar? Establecer metas claras y documentar los logros para compartirlos en una próxima revisión. ¿Qué hábito necesitamos abandonar? Hablar negativamente de los compañeros de trabajo o participar en las políticas o los cotilleos, o sea, Chismes. el chismes de la oficina. ¿Ves cómo funciona? Creemos que tenemos que cambiar nuestros resultados, así que nos fijamos metas como perder 20 libras, mejorar mi matrimonio o conseguir un ascenso en el trabajo. Y realmente queremos esas cosas, así que lo intentamos. Pero luego nos frustramos porque los resultados no se dan de la manera que queremos o tan rápido como deseamos. Así que finalmente renunciamos. ¿Por qué fracasamos? Porque lo intentamos. En cambio, deberíamos entrenar estableciendo los hábitos estratégicos que necesitamos comenzar y abandonar. ¿Qué podemos hacer para avanzar poco a poco hacia nuestras victorias? Necesitamos entonces la disciplina para hacer estas cosas, para elegir lo que más queremos por encima de lo que queremos ahora. ¿Cuál es tu victoria? ¿Qué hábito estratégico te llevará a tu victoria? Eso es lo que tienes que decidir. ¿Estás preparado ahora para un giro de la trama? Asumiendo que estás o asumiendo que lo estás, aquí vamos. Ganas cuando haces lo que practicas o ganas cuando haces que practicar tu hábito sea tu victoria. Atención, ganas cuando haces que practicar tu hábito sea tu victoria. Espera, ¿qué? ¿Pensabas que tenías una victoria y luego un hábito que me conduce a mi victoria? Sí, es cierto. Pero si te centras en tu victoria, la mayoría de las veces te sentirás que estás perdiendo. Si te centras en tu hábito, puedes ganar todos los días. Con un enfoque de entrenar en lugar de intentar, haces que practicar tu hábito sea tu victoria. Esta elección les dará un giro a tus intentos de cambio. Digamos que tu victoria es eliminar 16,000 de la deuda de tu tarjeta de crédito. Planeas hacerlo utilizando una estrategia de bola de nieve para pagar las deudas. Así que estableces estos hábitos. Establecer y respetar un presupuesto mensual realista. Pagar $100 al mes por la deuda de tu tarjeta de crédito. No comer fuera ni comprar café caro
hasta que pagues la deuda y usar solo la tarjeta de débito o dinero en efectivo para hacer tus compras. ¿Cuánto tiempo tendrás en pagar los 16,000 quetzales de deuda de la tarjeta de crédito? De 30 años a nunca si sigues haciendo los pagos mínimos. No obstante, si sigues tu estrategia de bola de nieve para pagar las deudas, deberías poder pagar tu deuda en pocos años y también ahorrar en intereses. Es posible que te sientas desanimado cada vez que recibas el reporte de tu tarjeta de crédito y te preguntes, ¿por qué se tarda tanto en pagar esto? Puedes pensar que nunca vas a lograrlo y sentirte tentado a renunciar. Cumplir tu meta puede llevarte unos cuantos años, pero puedes practicar tus hábitos todos los días. Puedes elegir no comer fuera, puedes elegir hacer tu café en casa y luego de comprarlo de camino al trabajo, en lugar de comprarlo de camino al trabajo. Si realizas estos hábitos todos los días, acabarán conduciéndote a tu meta. Muchos programas de recuperación utilizan la frase: toma la siguiente decisión correcta. Hay que dejar de centrarse en el tiempo que se tardará y enfocarse en lo que se puede hacer ahora. Así que si haces que practicar tu hábito sea tu victoria, puedes ganar cada día. Entonces, el autor aquí nos plasma el principio que estamos entendiendo hoy. En lugar de fijarse en la gran meta, haga que sus hábitos sean su victoria. Hagamos que nuestros hábitos sean nuestra victoria y el ejemplo que nos pone acá es impresionante. Tengo una deuda, tengamos estos $16,000 o quetzales y están pesándome en mi tarjeta y me propongo pagar esa deuda. Si me empiezo a fijar en los 16,000 quetzales, es tan grande la deuda que siento que nunca la voy a pagar y me frustra cada vez que lo veo. Y viene otra vez el estado de cuenta, le decimos aquí, el reporte, dice él, y lo veo y siento, no voy a salir porque este mes la veo otra vez como 15,800 y digo, ese es imposible que salga. Ahora, si todos los días yo hago un presupuesto y digo, sí, estaba gastando mucho comprando un café, me costó 50 quetzales el café porque le pedí crema extra y le pedí no sé qué extra y todo el asunto y empiezo a ver esos gastos superfluos y digo, no, voy a hacer mi café en casa, voy a hacer mis sándwiches aquí voy a empezar a ahorrar. Y empiezo todos los días a decir, sí, aquí me ahorré esto. Y todos los días empiezo a decir, aquí tengo 50 quetzales de mi café. Aquí me ahorré esto, aquí me ahorré aquello. Y empiezo todos los días a ver los ahorros que estoy teniendo y mis hábitos es empezar a conseguir esos pocos ahorros. Entonces, todos los días voy a estar ganando. No me enfoco en la gran meta, sino en esos pequeños ahorros que estoy haciendo todos los días. Entonces, todos los días estoy enfocándome en esa victoria. Poco a poco voy a ver cómo esa deuda empieza a bajar, pero no me enfoco en la gran meta, sino en esas pequeñas victorias que estoy teniendo todos los días. Ese es el principio que el autor nos está enfocando hoy. Yo solo quiero agregar algo y aprovechando que lo estás diciendo, creo, querida audiencia, que hay que entender que uno debe tener un corazón agradecido. Hay veces que damos los pasos para cambiar el hábito y tal vez me voy a economizar ese café que paso comprando, pero lo hago con renegar. Y uno dice, la gran es que antes yo compraba el café, pero ahora me tengo que hacer yo el café en la casa. Seguro mi jefe se está comprando 2. Exacto, pero al final no hay un corazón agradecido. Y realmente cuando uno toma esos pasos de fe para cambiar un hábito, y hay que ser agradecido con ese cafecito que uno está haciendo en casa, que tal vez usted lo está moviendo porque no tiene una máquina percoladora para poderlo hacer, pero un corazón agradecido de seguro le va a ayudar a usted a hacer esos cambios de hábitos, esos pasos a seguir. Y yo, pues con la experiencia que tuve hace 15 días, yo les puedo decir que lo único que yo puedo estar es agradecido con Dios, agradecido que Él tuvo que intervenir para yo cambiar mis hábitos porque si no yo iba a morir. O sea, yo hace 15 días salí del intensivo, salgo con 3 stents, 2 en la arteria derecha y 1 en la arteria izquierda y realmente pues la probabilidad que yo saliera del procedimiento era muy alto de que no saliera por un posible paro en el momento del procedimiento. Y todo el Señor me llevó para tener un cambio de vida. Vea usted que no se me olvide el último programa que yo estuve en el mes de abril aquí hablando del reposo.
¿verdad? Y hablando de cómo cuesta hacer el reposo, y es un cambio de hábito, ¿no? O sea, el poder estar contemplando al Señor. Y no se me va a olvidar antes de eso, a pesar de que uno tenía miedo si moría, a dónde iba, estaba completamente seguro de ahí iba, y estaba completamente seguro que también el Señor se iba a hacer cargo de mi familia. Pero realmente lo único que yo pude hacer es pedirle perdón a Dios por la mala administración de mi salud, por no haber cambiado hábitos. Alguien hablaba de los ejercicios, alguien hablaba de los dulces, alguien hablaba... Y hoy digo, yo jugué tanto con eso de no cambiar los hábitos que estuve a punto de morir. O sea, realmente los 3 cardiólogos que me vieron me dijo, mire, porque así se refieren ellos, usted es un milagrito, ¿verdad? O sea, usted realmente pudo haber tenido una muerte súbita. Y le pregunto yo al doctor, mire, ¿eso cuándo me hubiera pasado? Anoche, me dijo. O sea, usted estaba jugando completamente una ruleta rusa. Y yo entiendo que el Señor me permitió ciertas condiciones para poder entender que debía de cambiar, que debía de hacer un hábito. Anoche lo platicábamos con Ronnie y definitivamente las cosas no, ay, se murió, era la voluntad de Dios. ¡No! Claro. O sea, el Señor siempre está advirtiendo para que nosotros cambiemos hábitos que no son agradables a Él y que nos traen malas cosas a nuestra vida. Entonces, los hábitos que usted tiene que dejar son los hábitos que lo van a hacer que usted, hombre y mujer, puedan tener una mejor relación. Y ¿sabe qué? El Señor quiere que usted tenga libertad, sanidad y que viva pleno aquí en la tierra. No espere a que se vaya en el rapto y tenga una vida eterna, ¿verdad? Aproveche los cambios hoy y realmente eso es parte de lo que quería compartirles. Y ¿sabe una cosa? Salí fortalecido porque el Espíritu de Dios, yo lo hablaba al inicio, 1 es tomar la decisión, 2, que el Espíritu de Dios obre en nosotros y lo otro es la acción. El dominio propio. Yo les puedo decir, y mi esposa es testigo, mis hijos son testigos, yo hoy por hoy puedo decirle no a una galletita, puedo decirle no a un pastel y la gente, yo se lo decía a Ronnie ayer, eso me llamó la atención. va a pensar de que porque como casi se muere este cuate, por eso es que ahora cambió. No, la verdad es que yo no tuve... Mire, entré no inconsciente de inconsciencia, sino que yo no me di el riesgo. Yo no sabía qué probabilidad había de que yo me muriera en el procedimiento, ¿verdad? Pero realmente les puedo decir, si usted ya tiene conocimiento del hábito que tiene que cambiar y ese mal hábito le está trayendo esclavitud, le está trayendo mala salud, le está trayendo problemas, rencillas en su hogar, no, dese la oportunidad que el Señor obre en su vida y comience a hacer esos cambios necesarios para transformar. ¿Y sabe qué? Para vivir una vida plena. Hoy me siento mucho mejor, puro patojo de 15 años. Eduardo, me contabas que tenías una arteria tapada al 90%. Sí. Lo que pasa es que cuando el doctor me enseña, el catéter que entra por la muñeca, en la arteria radial y se van hasta el corazón, era más gruesa que la arteria de lo tapada que estaba. Y es impresionante que cuando entra el stent, cómo se abre y cómo comienza otra vez a bombear. Mire, en Romanos 12:1 dice que hay que cuidar el templo del Espíritu y nos van a pedir cuentas de cómo nosotros, y yo tal vez le estoy hablando de la salud, de la alimentación, de cuidarse, y hay muchos hábitos que también nos traen destrucción, pero nos van a pedir cuentas de cómo nosotros estamos hoy administrando cacaste, le diríamos muy bien en Chapín, ¿verdad? Porque está bien que usted gane su alma para la vida eterna, pero también le van a pedir cuentas qué hizo usted con el cuerpo que le dieron para que usted fuera un administrador. Y era impresionante ver cómo estaban tapadas las arterias de una forma, y ojo con esto, en enero, colesterol malo, bajo, electrocardiograma bueno y encima de todo una prueba de esfuerzo que la superé. Puede decir, yo estaba bien, ¿no? Pero gracias a Dios hubieron ciertas cosas que Él avisó. Así que también otra cosa que es importante es que si usted ya tiene avisos, no solo de su cuerpo, sino que otras personas también le están diciendo no gastes mucho, deja de comer esto, no lo vea mal, póngale atención porque son llamados del Señor para que usted
haga cambios en esos malos hábitos que usted tiene. Perdón, solo quería... Sí, gracias. No, me parece valiosísimo. Y gracias a Dios que Dios te permite estar aquí, Eduardo, que fíjense que Eduardo era nuestro presentador, ya había aceptado la invitación, y cuando me dicen, Eduardo tuvo un procedimiento del corazón, yo dije, ¿quién va a ser nuestro presentador? Realmente no sabíamos qué hacer, y qué lindo que Dios te haya permitido estar con nosotros, Eduardo, que eso se ha detectado a tiempo. El avance de la ciencia médica, que en este procedimiento, pues no es como antes que había una operación de corazón abierto, sino que se pudo hacer de esta manera y hayas podido estar con nosotros, que se ha detectado a tiempo. De veras, damos gracias al Señor por eso, Eduardo, y tenerte aquí. Y como dice aquel poema, en vida, hermano, hay que expresar eso a los amigos mientras estamos en vida, ¿verdad? Ese cariño, ese agradecimiento a Dios. Dios te bendiga, gracias. Eduardo. Qué privilegio tenerte por aquí. ¿Algún otro testimonio? De muerte, casi ¿Pueden no. superar Estamos- ustedes ese testimonio, No, pero Carol yo y Néstor? pensaba cuando escuchaba a Eduardo que hay oportunidades que Dios nos da de hacer esos cambios y los tenemos que hacer radicalmente. No tenemos mucho tiempo para darnos el permiso. Y yo creo que a veces necesitamos empezar, y se va a ir un poco fuerte lo que les voy a decir, pero a veces necesitamos llamarle pecado a lo que es pecado. Porque a veces estamos contemplando el pecado, diciéndole de otra manera, y esto no nos permite tomar acciones en cuanto al mal hábito que estamos teniendo. Y tal vez de ser un 1% que vamos a tomar una buena decisión, pero también podríamos tomar un 1% de mala decisión. Pero eso va a ser la diferencia entre lo que somos hoy y lo que queremos ser. Pero creo que muchas veces necesitamos llamarle pecado a lo que es pecado. Si nosotros le llamamos de otra manera, nunca vamos a alcanzar la gracia de Dios. No necesitamos entonces la gracia de Dios para que nos ayude a salir de ese hábito. Si estás comiendo mucho, ese es el pecado de la glotonería. Si tú estás viviendo en un desorden financiero, tal vez tienes el pecado de la avaricia, de no sé, pero pide al Espíritu Santo que te guíe. Tal vez lo que necesitas es confesar tu pecado para iniciar ese proceso de transformación. Y creo que esa parte de lo que hablabas, Carol, es importante, es preguntarle a Dios, porque Dios nos puede guiar, Dios nos puede traer a luz. Y Alejandro Méndez en Celebremos la Vida tiene una frase, y es: ¿cuánto dolor necesitas tener, recibir para llegar a hacer un cambio? Y creo que es importante que nosotros hagamos una evaluación personal de nuestros hábitos, de lo incorrecto que estamos haciendo. Preguntémosle a Dios que Él nos pueda mostrar. Me encantaba lo que Eduardo decía, porque creo que hay gente alrededor que constantemente nos está diciendo, mira, creo que estás haciendo eso malo, creo que estás... Y uno se pone muchas veces orgulloso, no, yo lo puedo hacer, no, ¿qué sabes? Yo lo puedo manejar, cuando yo quiera lo dejo, y yo soy el que domino. Y no, realmente, miren, las personas que están a nuestro alrededor son las personas que nos aman. Y cuando nos dicen ciertas cosas, y yo de verdad agradezco, empezando con mi esposa, mi concuño, y ahí voy a decir, gente que me dice las cosas. Aquí tengo a uno a la par, Ronnie, que nos dicen las cosas, y es para poder hacer cambios. Es importante que abramos nuestros oídos y escuchemos para que no tengamos que llegar a situaciones más complicadas, porque yo creo que lo que Eduardo vivió, yo viví hace un año y pico algo no tan fuerte así, pero sí, me estaba quedando ya en el hospital, y yo creo que nos sacuden esas cosas para poder hacer cambios. Y ya no es, ay, porque me quiero ver bien, ya no como esto. No, simplemente ya me di cuenta que es por mi salud y yo me quiero, y si Dios me dio esa oportunidad, tengo que aprovecharla. Entonces, si tú tienes la oportunidad de estar con vida, de poder escuchar estos consejos, de poder hacer cambios, ánimo, de verdad. Y yo quiero agradecer públicamente al doctor Rodolfo Rocino, y yo lo he hecho en otras oportunidades, pero yo tenía unos 32 años, tenía mucho sobrepeso, y yo sentía que esto de hacer ejercicios era para otras personas, no era para mí. Había gente que era su llamado, y yo tenía otros llamados. Y recuerdo que él hizo un seminario que se llamaba Venza el Estrés. Y recuerdo que Rodolfo, que es cardiólogo, tomó unos tenis, una pantaloneta y una playera, y dijo, miren, esto cuesta unos 500 quetzales, y dijo, y una operación a corazón abierto cuesta, y dijo, no sé cuántos miles de dólares. ¿Qué prefiere usted? Y entonces nos hizo ver esto y dijo, si usted no hace ejercicio, usted es candidato a una... Y nos dijo, si usted hace ejercicio, usted le va a dar más vida a sus hijos, usted va a durar más. Y cuando él empieza a enumerar las condiciones para un infarto, yo dije, yo tengo muchas de las condiciones. Y entonces empecé yo a tomar conciencia de hacer ejercicios, de empezar
a cuidar mi cuerpo, cosa que yo no le estaba poniendo atención. Y empecé a hacer cambios en mi vida. Obviamente no soy un atleta de alto rendimiento, ¿verdad? Sin embargo, empecé a ir con él, me di cuenta que tenía que tomar medicina para la presión, etcétera, cosa que a veces uno se resiste, uno dice, no, yo estoy bien, todo está bien, y yo soy hijo predilecto del Señor, nada me va a pasar, etcétera, yo sirvo al Señor, pero empecé a ver eso, y a partir de eso, yo empecé a hablar con algunos amigos, y a veces he tenido amigos que he tenido que advertir, hey, estás yendo a un doctor de forma preventiva. Y hay amigos que me dicen, fíjate que Dios me dijo que nos queda poco tiempo. Y he tenido que llegar con ellos y decirle, y si ese es un mensaje para vos específicamente, ¿estás yendo donde el doctor? No lo había pensado. ¿Cómo estás de tu presión? ¿Cómo estás de...? Y los he enviado donde el doctor a decirles, hey, tienes que ir a revisarte, cómo están tus niveles, etcétera. Tenemos que ser diligentes, me uno a lo que estaba diciendo Eduardo. No dejemos este mensaje, no dejemos este libro así como, sí, están hablando de hábitos. Pongámosle atención, Dios nos puede estar hablando porque Él quiere que tengamos muchos días, que podamos ver a nuestros hijos, nuestros nietos, que cumplamos el papel que Él tiene para nosotros, pero como decía Eduardo, tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo para estar vigentes y servir al Señor. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor sabiduría y que nos permita tomar este mensaje que Él nos está dando en serio y que afinemos nuestro oído para saber qué es lo que Él nos está diciendo? Padre, hoy llegamos delante de ti a pedirte que tú nos ayudes a entender qué es lo que nos estás diciendo. Afina nuestro oído. Y si nos estás hablando y si tenemos que tomar medidas drásticas y en serio, cambiar hábitos, ayúdanos, Señor. Queremos estar vigentes para lo que tú quieres hacer con nosotros, porque tienes un propósito para nosotros, para cuidar de nuestros hijos, de nuestros nietos, para cumplir tu propósito en esta tierra. Ayúdanos a ser diligentes. Ayúdanos a cambiar los hábitos que debemos cambiar, que lo vamos a hacer para la honra y gloria de tu nombre. Gracias, mi Dios. Gracias. Espíritu Santo, sabemos que tú nos vas a guiar a lo que es necesario. En tu nombre oramos. Amén. 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 Vaya con Dios. Vamos a seguir con el segmento número 3. Recordemos, la victoria está en el hábito. Ese es el principio que nos comparte Craig Groeschel en esta mañana. Carol, ayúdanos por favor con el siguiente párrafo. Dice Craig Groeschel, tal vez tu victoria sea perder 20 libras. Tus hábitos son comer 100 calorías menos de la que quemas cada día y salir a caminar a la hora del almuerzo. ¿Cuánto tiempo tardarás en perder 20 libras? Muchos expertos afirman que lo mejor para perder peso de forma duradera es hacerlo despacio y con constancia. Perder ese peso puede requerir 5 meses. Eso significa que pasarías unos 150 días sin alcanzar tu meta. Perder 1 libra a la semana puede parecer como no perder peso durante 150 días. Sin embargo, puedes practicar tus hábitos todos los días, ya sea que te ayuden a pagar la deuda de tu tarjeta de crédito, a perder peso o a lograr cualquier comienzo o renuncia. Si llevas a cabo tus hábitos de manera constante, finalmente te conducirán a tu meta. Si haces que practicar tu hábito sea tu victoria, puedes ganar todos los días. En términos empresariales, podríamos referirnos a esto como aportes y resultados. Los aportes son lo que haces cada día. Esos aportes se convierten en un camino que te lleva a un nuevo lugar. El resultado es la consecuencia de los aportes. Obsesionarse con los resultados es fácil. Un concesionario que suele vender 80 autos al mes puede fijarse como meta vender 100. Eso es un resultado. El problema es que el concesionario no puede controlar el resultado en realidad. Los vendedores de autos pueden esforzarse más, pero probablemente obtendrán los mismos resultados y se cansarán de intentarlo. No pueden controlar los resultados, pero sí los aportes. Ese concesionario puede hacer que cada vendedor llame a 10 antiguos clientes o darle un regalo a cada persona que compre un auto si escribe una reseña en la internet. O ensayar varios incentivos para los clientes y comprobar cuál es el que tiene mayor impacto. Se trata de aportes que se pueden controlar. Los aportes correctos conducirán a los resultados correctos. Por lo tanto, obsesiónate con el proceso en lugar de con el resultado. No se obtienen resultados centrándose en los resultados. Se obtienen resultados centrándose en las acciones que llevan a los resultados.
Esto resulta liberador. ¿Lo sientes? Deberías de gritar ¡libertad! Como William Wallace al final de la película Corazón Valiente. Esto resulta liberador debido a que no puedes controlar todos los resultados. No puedes controlar cuántos autos venderás este mes o cuánto peso perderás, pero sí puedes controlar tus acciones en este momento. Con un enfoque en el entrenamiento y no en el intento, eliges hábitos estratégicos y consideras que cada día que te dedicas a tu proceso es una victoria. Eso es algo que puedes hacer. Eso es libertad. Y esos aportes correctos acabarán conduciendo a tu resultado deseado. Tú ganarás. Permíteme aliviar tu miedo, porque apuesto a que está en tu mente. No tienes que ganar todos los días para ganar en general. Así que descubres que necesitas elegir un hábito estratégico. Aprendes que la clave para lograr tu meta es practicar el hábito todos los días. Entonces, oyes una voz que te susurra todos los días. No puedes hacerlo. Sabes que no podrás hacerlo todos los días. Así que gracias a Dios no tienes que ganar todos los días para ganar. Precisamente por eso el apóstol Pablo hablaba tanto de la gracia en sus cartas. No vas a ser perfecto. Nadie es perfecto. Me gusta lo que dice James Clear. Los hábitos son comportamientos que repetimos constantemente. Sin embargo, no son comportamientos que repetimos perfectamente. Esta pequeña idea que la constancia no requiere perfección es importante. El mundo no se va a acabar si faltas un día. No te juzgues. Si fallas hoy, vuelve a empezar con tu hábito mañana. Al final lo conseguirás si son más los días que ganas que los que no, ¿verdad? Si practicas tu hábito, no de forma perfecta, pero sí de forma constante, llegarás a tu meta. Deja de centrarte en la meta. Haz que practicar el hábito sea tu victoria. Obsesiónate con el proceso, recordándote siempre a ti mismo. Estoy entrenando. Tardaré algún tiempo en llegar a donde quiero, pero cada día estoy más cerca. Cada día que practico mi hábito, gano. Eso es el éxito. Entonces, esta es la clave que nos está diciendo aquí Craig Groeschel, enfocarnos en los hábitos y entender la gracia. Si ustedes se dan cuenta, qué importante es que nosotros entendamos la gracia. Para hacer cambios no necesitamos ser legalistas con nosotros mismos, porque muchas veces queremos ser implacables con nosotros mismos y yo he visto gente que se trata rudo a sí misma, también es ruda con los demás y no es la forma de hacer cambios. Tenemos que tener esa gracia de decir, no tengo que ganar todos los días, no tengo que ser rudo, porque cuando somos rudos con nosotros mismos, nos desanimamos y soltamos el asunto. 5 días, hoy fallé, no, ¿saben qué? Mejor ya no, y tiro el proceso. Pero cuando tenemos gracia para nosotros mismos, decimos, bueno, hoy no salió, hoy no tengo como que esta sensación de victoria, pero sigo mañana y no abandono el proceso. ¿Ya? Y así es Dios con nosotros, nos extiende gracia y decimos, hijo, vamos, sigue adelante. Y así, con esa gracia y enfocándonos en esos hábitos y en el proceso, vamos haciendo los cambios. Me gusta este enfoque y no el enfoque de decir, bueno, nunca vuelvo a fallar. ¿Cuál es el proceso, el resultado de ese? Nunca vuelvo a fallar. Dios, si vuelvo a fallar, párteme como un rayo. Un rayo. No solo no pasa eso, sino que nos desanimamos y abandonamos los procesos. Pero el Señor dice 70 veces 7. ¿Sabes qué? Vuelve a perdonar, insiste. Y Él nos vuelve a perdonar. ¿Por qué? Porque a través de eso logramos los cambios. Es glorioso, la palabra no falla. Y Él nos extiende gracia para que nosotros sigamos en el proceso y hagamos esos cambios que Él sabe que necesitamos, ¿verdad? Y a ese rollo necesitamos recordar que esa gracia que Dios nos extiende también es para que la extendamos a otros. Eso, porque, exactamente. cómo somos a veces de duros con los demás. Los juzgamos por sus acciones, por ese hábito que no han logrado adquirir, pero nos excusamos a nosotros por nuestra intención de querer adquirir un buen hábito. O sea, mi intención era hacer esto y ahí sí nos extendemos gracia, pero la gente no. Y yo me pongo en el lugar de mamá. A veces estamos nosotros pidiéndole gracia a Dios y esa misericordia, Señor, perdóname, hoy no leí la Biblia, pero cuando llegan mis hijas y hoy no me lavé los dientes y yo soy implacable y yo te lo he estado diciendo y en vez de animarla para que construya y perfeccione ese hábito, lo que hago es que con mis palabras los desanimo completamente. Entonces, creo que necesitamos recibir esa gracia y sentirnos
con esa gracia para entender que necesitamos darle a los demás. Que no es que vayamos a ser permisivos y no poner límites, pero sí necesitamos animar a otros, ser los mejores cheerleaders de nuestros hijos, de la gente que está bajo nuestro cargo, de la gente que está en nuestro ministerio. Necesitamos nosotros ser las palabras de ánimo de Dios diciendo, hoy fallaste pues, pero ¿cuáles son las oportunidades que tenés para mejorar mañana? Y ser nosotros esas personas que vayamos empujando a que todos los que están a nuestro alrededor crean que pueden adquirir buenos hábitos. Así es. Me encanta una frase que escuché hace un tiempo y es, los procesos traen sanidad. Y muchas veces nosotros nos enfocamos, digámoslo, en la meta, como lo dice el autor, nos enfocamos en la meta y no llegamos a la meta y nos frustramos, pero el proceso trae sanidad. Ahora, el proceso lleva un tiempo. Me encantaba cómo Caro lo ponía en el segmento anterior cuando tú decías que lo que nos costó mucho tiempo hacerlo pedazos, en 2 días no se va a componer o en un día no va a cambiar. Eso es un proceso. Y el autor acá nos está llevando a que nosotros tengamos esos procesos en nuestra vida. Dios es un Dios de procesos. Dios está más interesado en lo que vas a cambiar en tu corazón, en lo que vas a sanar, que en poderte dar un montón de cosas. Entonces, y que claro, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas salud. Él quiere esa prosperidad, pero hay cosas en nuestra vida que van a llevar un proceso. Cuando uno mira esos productos terminados en la Biblia, esos ejemplos, hubo procesos atrás de eso. Hubo un proceso en la vida de José que duró años para llegar a ser el segundo de Faraón. Todos queremos ser el segundo de Faraón, sí, pero hay un proceso. ¿Qué es lo que Dios está tratando en tu vida? Y llévalo en proceso. Cuando entendemos esa palabra proceso, entonces podemos entender lo que el autor está diciendo acá. El hábito, lo que yo gano es cada día con lo que voy logrando. No la meta está allá y vamos a llegar. Pero para llegar a esa meta, cada día yo necesito ir trabajando en ese proceso. Y entonces voy viendo esos pequeños éxitos, lo voy a decir así, esas pequeñas ganancias cada día. Yo creo que el pasado te deja depresión, el futuro te genera ansiedad, pero el presente te da esperanza. Entonces, cuando uno sigue pensando en que cuando yo era atleta, ¿verdad? O sea, como que vengo ahorita y le digo cuando tenía pelo y me peinaba, o sea, ya no lo tengo, ya no tengo que estar pensando en el pasado. Si usted antes no pudo hacer ejercicio, le costaba levantarse, no lo vea como un ancla para quedarse y no hacerlo. El futuro, quiero adelgazar, pero es que está difícil y voy a meterme, pero pagar el gimnasio después no voy. Eso genera ansiedad, pero el presente le genera esperanza. Quiere decir que usted tiene que dar esos pasos continuos día a día. Y hoy viva, dice la misma palabra de que cada día trae su propio afán, hombre. Deje de estar ahí metiéndose en otras cosas. Y algo bien interesante de todo esto que al escuchar yo recordaba, todo el mundo habla de la palabra desarrollo. Desarrollo social, desarrollo personal, desarrollo fisiológico, todo es desarrollo, pero no entendemos que el desarrollo es un proceso evolutivo para alcanzar algo positivo. Como lo decía Néstor, lo dijo varias veces, proceso, pero ¿qué es proceso? Es un cambio evolutivo, o sea, va evolucionando con el tiempo para un cambio positivo. Si no fuera subdesarrollo, entonces cuando usted tome la decisión de hacer un cambio de hábito, sepa que es un proceso que le va a llevar un tiempo, pero que al final va a tener un cambio positivo. Entonces, viva hoy en el presente con esa esperanza de que ese hábito va a ser transformado, deje el pasado a un lado, no coma ansias con el futuro, porque usted tiene un propósito en esta tierra y vino aquí para marcar la diferencia en su entorno, en su familia, y sobre todo en esta bella nación. Y algo que vamos a necesitar en ese proceso es entender la gracia de Dios. Fíjense que Jesús viene a manifestar y a que entendamos la gracia de Dios. Yo no sé si usted ha visto esta obra o ha visto la película Los Miserables, pero Jean Valjean recibe la gracia de parte de un pastor que le perdona un robo. Y cuando él recibe la gracia, le dice, Jean Valjean, yo con esta plata te redimo del odio, te redimo del odio, de la venganza, y con esta plata te libero del odio y del rencor. Bueno, él recibe esto y con esta plata él cambia su vida y llega a ser alcalde. Pero Javert es un policía legalista y Javert es como ese legalista que todos llevamos dentro y lo empieza a perseguir y él sabe, tengo que encontrarlo.
Y Yaver es ese que dice, no lo voy a dejar porque yo sé que él es culpable. Y nosotros toda la vida vamos a tener que batallar contra ese Yaver que llevamos dentro. Y Yaver es como el diablo que nos dice, tengo que... tú eres culpable y no puedes salir adelante. No puedes... Tus pecados nunca van a ser perdonados. Y siempre nos acusa. Y por otro lado, Jesús dice, no, yo te perdono porque yo pagué tus pecados en la cruz del Calvario. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no pasarnos del lado de Yaver, que siempre está queriendo acusarnos a nosotros y que nosotros acusemos y seamos implacables con los demás. Y Dios es un Dios que perdona nuestros pecados y nos invita a que perdonemos a los demás. Y yo quisiera preguntarte, ¿de qué lado estás? ¿Qué voz estás escuchando? ¿La de Yaver que te acusa y te dice, tú no puedes perdonar? ¿O del lado de Jesucristo que te dice, hijo, yo perdono tus pecados, vamos adelante? A mí me gusta poner el ejemplo de las clases de tenis o cualquier deporte. Un entrenador deportivo tiene que darte 1000 oportunidades para que tú sigas practicando. Un entrenador deportivo legalista no te puede entrenar. Pero cuando alguien me da una clase de tenis, me tiene que tirar 72 pelotas y saber que voy a fallar. Pero si un entrenador de tenis, por ejemplo, legalista, dice, no, pastor, ya falló una, ya no le tiro más, no me puede entrenar. Él me tiene que tirar 72 pelotas y saber que voy a fallar 30, voy a fallar 40. Pero de esas, tal vez las últimas 5 las voy a tirar bien, pero para eso me tiró las últimas 68. Es decir, la gracia tiene que funcionar para entrenar un deporte, para aprender un idioma. Uno repite mal una palabra muchas veces, pero las últimas 3 tal vez empezó más o menos y el maestro, el entrenador tiene que decir, sí, ahí va. Y esa es la gracia que Jesús tiene con nosotros, que dice, hijo, vamos, tú puedes, adelante. Yo di mi vida en la cruz para que tú sigas intentando, lo vas a lograr. Eres valioso para mí. Ese es el mensaje de la gracia de Dios. Y eso es lo que Jesús te dice. Vamos, yo di mi vida para que tú sigas, porque eres valioso. Pero ¿qué voz estás oyendo? Escucha la voz del diablo que te dice, Dios ya no te quiere, no vuelvas a orar, no lo vuelvas a intentar, porque Dios ya ni siquiera te escucha la oración. Escucha la voz de Jesucristo que dice, yo di mi vida en la cruz del Calvario para que sigas intentando porque eres valioso, eres hijo de Dios. Así que quiero invitarte a que entiendas la gracia de Dios y le digas, Dios, yo quiero vivir en tu gracia. Y todos estos procesos solo los vas a poder vivir y experimentar si reconoces y vives en la gracia de Dios. Eduardo, vos querías decir algo. Sí, quería decir algo, pero con lo que dijiste creo que está... Pero todo cae también en la palabra, dice que debemos de llevar sujetos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Y yo creo que eso es un hábito que debemos de implementar, porque muchas de las barreras, como Yaver, que era el que perseguía a Jean Valjean de Los Miserables, una obra magnífica en musical, y el libro también lo puede leer, pero véanlo en la película. Algo que es interesante es que el enemigo siempre va a hacer que tú te autodestruyas. Ajá. Él lo único que hace es manda un dardo y ese dardo tú solito lo capturas, lo crees en tu corazón, lo confiesas con tu boca y ahí te estás, como el hijo pródigo, revolcándote en lugares donde el Señor no quiere. Y Ronnie lo decía, el valor de la cruz es tan preciado que a veces lo menospreciamos con tonteras, con habernos dejado guiar por cosas tan pequeñas y superfluas, cuando el Señor quiere una libertad para tu vida aquí, hoy. Así que hoy debes de comenzar a hacer esos cambios de hábito. ¿Qué tal si oramos y pedimos al Señor que nos permita entender su gracia para que recibamos el perdón de Dios, así como lo recibió Jean Valjean, y por lo tanto podamos extender el perdón a otras personas? Padre bendito, hoy llegamos delante de ti reconociendo que necesitamos tu perdón y necesitamos también perdonar a otras personas. Renunciamos a escuchar la voz de Yaver, ese legalista que nos hace autoflagelarnos y querer flagelar a otros y ser implacables con nosotros y hacia otras personas. Y queremos vivir y entender tu gracia, recibir tu perdón y poder perdonar a otros, darnos otras oportunidades y dar a otros otras oportunidades. Vivir en tu gracia y a través de tu gracia. Permítenos entender tu gracia, Señor Jesús. Abríganos en tu gracia. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. 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 Tenemos
48 segundos para despedirnos y nuestros presentadores van a hacer un gran trabajo despidiéndonos. Un ligero cambio en tus hábitos diarios va a hacer que tú llegues a un destino diferente. Ánimo, Dios está contigo. Dios te da el poder y la fuerza para seguir adelante en ese proceso. Vote este 25 de junio. Ejerza su derecho a votar. Eso. Así es, y vamos a ir en ayuno, estamos proponiendo ir en ayuno ese domingo para que sea el Señor quien nos guíe y nos hable por quién debemos votar. Y recuerde, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Gálatas 6:9. Y recuerde, no vaya ni solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Dios. Dios quede con ustedes, bendiciones.